8:09, estamos de vuelta. Vamos a tener por delante una, le aseguro, muy interesante conversación con quien está con nosotros aquí en el estudio en Ahora es Cuando, Guido Girardi, ex senador del PPD, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro. Guido Girardi, qué gusto poder conversar contigo, bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel, ¿cómo están? Muy bien, pues Guido, voy a despejar al tiro algunos temas políticos porque quiero mirar presente, futuro en montones de ámbitos, pero en algún momento se planteó que podía ser candidato. Y entiendo que en algún momento pudo haber pasado por tu cabeza la reflexión de volver al Congreso. Primero, ¿es así? Y segundo, si fue así, ¿por qué no tener a Guido Girardi de vuelta como candidato? Bueno, yo diría, yo cumplí un periodo largo en el Congreso y para mí fue un periodo muy apasionante. De hecho, hicimos leyes que son mundiales, tal vez de las pocas leyes en el mundo que se han globalizado, es la ley de sellos negros, etiquetado, que a mí me permitió recorrer 32 países, invitado y recibir un premio de Naciones Unidas. Hicimos leyes como la ley de neuroderecho con Rafael Yuste, que es un modelo mundial de establecer un nuevo derecho humano, porque lo que está en cuestión hoy día es el humano, que puede ser sustituido por la inteligencia artificial, y tendremos que decir cuáles son las competencias humanas que queremos preservar y cuáles vamos a entregarle a la máquina. Puede ser que en algunos 5 años más la inteligencia artificial haga todo mejor de lo que hacen los seres humanos, pero a pesar de ello, a lo mejor vamos a tomar la decisión de preservar para el humano ciertas competencias, y esa ley de neuroderecho es mundial. Hicimos la ley Cholito, hicimos la ley de derecho al paciente, hicimos la ley de donante universal, o sea, muchas leyes que tienen que ver con una mejor sociedad, pero al mismo tiempo yo siento que para mí uno de los grandes avances que hemos hecho de manera colectiva fue crear el Congreso Futuro. El evento de ciencia tal vez más importante de Latinoamérica, uno de los más importantes del planeta, donde se genera algo que es muy importante, Juan Manuel. Yo creo que hoy día la sociedad está viviendo un proceso de hiperpolarización, de desconfianza, un proceso donde hay una mayoría planetaria que recela de la política, que siente que la política no resolvió sus problemas, y por lo tanto que la sociedad requiere con urgencia espacios de encuentro. Y el Congreso del Futuro es eso. El Congreso del Futuro es la alianza de todas las universidades chilenas, de la Academia de Ciencias, del Senado, de la Cámara de Diputados, y que ofrece un espacio de encuentro, que ofrece un espacio de construir visiones comunes. Y de hecho, vamos a hablar después, tenemos un proyecto que se llama Proyecta Chile 2050, que está liderado por las universidades. Hay 2.000 personas trabajando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo reflexioné eso, iré a la Cámara de Diputados y dije, mira, finalmente, si soy candidato, y se encuesta, aparecía en alguna en primer lugar en ese distrito, porque en ese distrito yo fui 2 veces mayoría nacional, saqué 69% los votos, una vez 59%. O sea, tenía una elección, yo diría, no hay elección segura, pero bastante viable. Pero al final dije, bueno, ¿dónde uno colabora más? Y dije, bueno, si soy diputado, voy a volver a entrar a un espacio donde lamentablemente hoy día prima el aplastar al otro más que escuchar al otro. A meterme en una trinchera y abandonar este espacio. ¿Qué posibilidades tiene, a partir de ideas que vamos a conversar un poco más adelante, de ser escuchado a alguien como Guido Girardi, estando fuera del Congreso versus estando dentro del Congreso? Porque en el fondo uno dice, a ver, ¿cuánto puedo permear yo en las discusiones que deberíamos estar teniendo? ¿Y lo consigue estando Guido Girardi fuera del Congreso o lo habría conseguido más estando dentro del Congreso? Que me imagino que también es una reflexión que ha pasado por tu cabeza. Bueno, yo siempre pensé en eso, y puede que me haya equivocado al final, pero pensé que si yo me iba al Congreso, finalmente iba a tener que tomar partido en una trinchera, ¿no? Y en un mundo que le cuesta mucho construir acuerdos, que le cuesta mucho escuchar al otro. Y en el Congreso Futuro piensa que mis principales aliados han sido Chaguán, Coloma, han sido personas que son de corrientes políticas distintas, donde hoy día tenemos 2.000 personas trabajando gratis como bien público en salud del futuro, educación del futuro, donde vamos a hacer un Congreso Futuro ahora en Madrid, junto con el presidente español, junto con toda la universidad española. Vamos a poner junto al PSOE y al Partido Socialista y al PP, que no conversan, por ejemplo. Claro. Vamos a hacer un congreso, hicimos un Congreso Futuro en África, en Marruecos. Entonces yo siento que hoy día la sociedad chilena necesita generar pensamiento nuevo, y el Congreso Futuro y Proyecta Chile 2050 es un espacio para generar pensamiento. ¿Por qué? Porque la política hoy día vive un proceso que es complejo. La política
sufrió el abandono de los intelectuales. Antes los intelectuales estaban en los partidos, estaban en el Parlamento, y ya no están. ¿Por qué no están? Porque se alejaron, porque hoy día la sociedad recela de la política. Cuesta mucho convocar a personas que son grandes intelectuales, científicos, científicas, a la política. Pero además la política vive otro problema, vive en la inmediatez. Hoy día los parlamentarios, las parlamentarias, para sobrevivir, así también como muchas otras instituciones, están preocupados del último retweet, del último me gusta, pero no hay un tiempo de silencio, concentración y de conocimiento, porque lo que estamos entrando, yo creo que eso es muy importante, Juan Manuel, a una nueva era. O sea, nosotros estamos saliendo de una era analógica donde todos los procesos de transformación hasta ahora habían sido lentos, habían sido en cierta manera capaces de ser administrados por nuestro cerebro, que creó instituciones lentas, pero maravillosas, que hicieron estos grandes desarrollos que hubo en el siglo XIX y XX. Avances democráticos, avances en materia de derechos humanos, avances en economía, a pesar de 2 guerras mundiales. Pero hoy día entramos en una era de aceleracionismo extremo, de exponencialidad. Piensa que estamos viendo 4 revoluciones juntas: inteligencia artificial, edición genética, que puede cambiar los genes, generar seres vivos artificiales que no existían, traer del pasado seres vivos que desaparecieron hace miles de años, la revolución de la nanotecnología y la computación cuántica. Piensa que la computación cuántica, lo que hoy día un computador más potente demora 12.000 años en procesar, con la computación cuántica se hacer en segundos. ¿Qué quiere decir eso? Que la capacidad de memoria de los celulares, de las plataformas, los computadores, que hoy día se duplica cada 18 meses, lo va a hacer cada segundo. O sea, es otra escala. Ya vamos a ir a eso en un momento más. Entonces déjame volver para cerrar el capítulo político. Propiamente tal. Tú dices los intelectuales se retiraron del mundo de la política. Hoy día no están en los partidos, no están en el Congreso. ¿Quiénes están ocupando esos espacios y qué efecto está teniendo en la política y por lo tanto en la ciudadanía? Bueno, que en general lo que ocurre es una reproducción del pasado. Es decir, cuando yo miro las políticas de educación, esas políticas de educación sirvieron, que son las mismas que tuvieron mis hijos, las que tuve yo y las que tuviste tú. Piensa que estamos formando ciudadanos para el pasado. Ciudadanos que eran para un mundo estable. O sea, el pasado era un mundo donde a ti te formaban para entrar a tener un oficio, una profesión, trabajar en un lugar y ojalá jubilar ahí. Estamos viviendo un mundo donde las personas hoy día puede que no tengan trabajo, pero además puede no solamente que tengan distintos trabajos, sino que tengan que tener varias profesiones distintas, porque estamos viviendo un mundo de cambios gigantescos. Piensa que la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximos 20, 30 años. ¿Cuáles son las competencias que yo tengo que formar? ¿No serán más bien competencias de adaptabilidad, curiosidad, que aquellas que formamos en el pasado? ¿Te das cuenta? ¿Cómo convivimos con la inteligencia artificial que va a pasos agigantados y mi cerebro es el mismo hace 40.000 años en términos de capacidad de memoria y capacidad intelectual? Entonces, yo siento que estamos totalmente desfasados. ¿Te das cuenta? Tenemos un Estado que fue muy potente para el siglo XX y para el siglo XIX, pero es anacrónico para esta era. Cuando yo pienso que Chile tiene una oportunidad gigantesca, por ejemplo, en materia de energía renovable para ayudar al planeta, para reemplazar los combustibles fósiles, yo digo, bueno, necesitamos 2 millones de megas de energía solar, eólica y solar instalada en el 2050. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no hay acuerdos, porque no solo acuerdos políticos, acuerdos con la sociedad, porque basta que una comunidad se oponga para que eso no ocurra. Claro. Pero este Estado no es capaz ni siquiera de aprobar 30.000 megas. Entonces, Estado, ahora, ¿eso es una realidad que se está replicando en el mundo entero o es un problema particularmente chileno? No, yo creo que estamos viviendo la obsolescencia del humano en esta competencia con la inteligencia artificial es brutal. O sea, ¿cuál es la diferencia de la tecnología que estamos viviendo hoy día, de la inteligencia artificial que estamos viviendo? Hasta el 2018 tú tenías una inteligencia artificial que reproducía contenido humano, no los creaba, que era específica, era como Waze, solo sabía de conducirte, que no creaba cultura, que tenía poca capacidad de intimar, pero tenía algo. Pero hoy día piensa que los chats GPT, la inteligencia generativa, entiende el lenguaje humano, y como dice Yuval Harari, puede hackear el sistema operativo del humano, que es el lenguaje. Segundo, es generalista. En 5 años va a saber más de todo que cualquier ser humano. Luego crea contenidos humanos. Ya en las redes sociales en un tiempo más van a haber más contenidos hechos por máquinas que hechos por humanos, indistinguibles de si son humanos o si son máquinas. Y si crea contenidos puede crear cultura.
y puede fagocitar la cultura humana, pueden transformarse en los profetas del futuro, donde le vamos a preguntar todo. Pero tiene una característica, que esa tecnología es sustitutiva. Hasta ahora habíamos tenido tecnologías, todas, que aumentaban tus capacidades. El micrófono aumenta tu capacidad de comunicarte, el martillo aumenta mi capacidad de construir, pero yo lo manejo, tú decides, tú eres la voz en el micrófono. Pero ¿qué pasa cuando tienes una tecnología que crea nuevos martillos, que decide dónde clavar los clavos y que cada día es mejor? ¿Y qué pasa cuando el micrófono empieza a hablar solo? Empieza a sustituir a Juan Manuel Astorga. O sea, estamos viviendo una era donde podemos los humanos ser sustituidos, y por lo tanto eso es absolutamente distinto. Y esto también abre oportunidades, porque estas mismas tecnologías nos pueden ayudar a resolver los problemas de salud, de seguridad. Por ejemplo, nosotros hicimos con las universidades el proyecto CITIA. ¿Qué es lo que es el proyecto CITIA? Tenemos un grave problema de seguridad, sí, y no tenemos carabineros capaces por un problema de formación, pero sobre todo de cuantitativo, de poder abordar los problemas. No tenemos un sistema de inteligencia. Bueno, las universidades le propusimos al Ministerio del Interior. Trabajamos con el Ministerio Público, trabajamos con Carabineros, con todas las instituciones, y elaboramos un proyecto que se llama CITIA, que son cámaras con algoritmos inteligentes que hoy día son capaces de reconocer autos que tienen patente clonada, autos robados, personas que están con orden de detención, que luego están ya avanzando en un piloto para reconocer delitos flagrantes, o sea, reconocer cuando alguien saca una pistola, un cuchillo, cuando lanza una molotov, con reconocimiento facial, pero luego con persecución con drones. Por ejemplo, todos los días CITIA detecta 500 autos robados en Santiago. La gente no sabe. No se detienen porque no hay capacidad. Nosotros estamos proponiendo que se usen plataformas de drones que los persigan. O sea, también la inteligencia artificial tiene oportunidades gigantescas, pero también genera amenazas que tenemos que Tú enfrentar. nombraste estos 4 grandes desafíos. Hablaste de la inteligencia artificial, hablaste de la computación cuántica, hablaste de la nanotecnología. Hablemos un poquitito de eso para entender a qué te refieres con nanotecnología también. Bueno, la nanotecnología es el mundo lo infinitamente pequeño, en la escala atómica, que va a revolucionar el mundo, ¿te das cuenta? Porque genera una nueva realidad, genera nuevas tecnologías. Por ejemplo, va a poder tener robots que van a introducirse en tu cuerpo y para ir a destruir selectivamente las células cancerosas que tú tienes. O sea, abre oportunidades, pero también va a generar transformaciones gigantescas en la humanidad, ¿te das cuenta? Entonces, cuando nosotros estamos enfrentados a estas 4 revoluciones, ¿qué es lo que quiere decir? En términos muy simples, es que vamos a vivir un mundo de cambios permanentes. Nunca nosotros habíamos vivido un mundo de cambios permanentes. Cuando yo estaba en el año 1980, podía decir, mira, 1990 va a ser bastante parecido al 1980. Pero cuando vivíamos en el año 1900, podíamos decir el año 1930 va a ser muy parecido al 1900. Hoy día, las transformaciones que vamos a vivir son futuros permanentes. O sea, el futuro ya no está adelante, hoy día está pegado al presente. O sea, el futuro hoy día es el presente. Porque todo es tan rápido. ¿Y qué es lo que pasa? Estas tecnologías funcionan a 300 millones de metros por segundo, que son la era digital, y mi cerebro piensa a 120 metros por segundo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en un mundo donde difícilmente nuestras instituciones están preparadas para esta exponencialidad de cambio, donde vamos a vivir futuros nuevos cada vez y disrupciones. Piensa que antes existía Kodak y un día desapareció, o existía Blockbuster. Esas disrupciones van a empezar a ocurrir, que son transformaciones tan profundas que van a dejar obsoletas instituciones, manera de educar, manera de hacer salud, y lo que no está ocurriendo es generar pensamiento para decir, bueno, ¿qué tipo de Estado necesitas para eso? ¿Qué tipo de instituciones? Hablemos de esos desafíos que tiene Chile, Guido Girardi, porque el mundo está amenazado en distintas direcciones, pero al mismo tiempo Chile, y me imagino que otros países también, pueden mirar esto como una amenaza, pero al mismo tiempo como una oportunidad. Miremoslo desde las dos ópticas. Bueno, para mí hay amenazas que son gigantescas hoy día. Primero, la del cambio climático. Y la segunda es una amenaza a las democracias liberales, porque yo creo que hay que entender la nueva geopolítica. La nueva geopolítica hoy día es la confrontación de Estados Unidos contra China. ¿Y por qué está ocurriendo gran parte de lo que está haciendo Trump? Porque Trump sabe, y Estados Unidos sabe, que si China alcanza el desarrollo de semiconductores, de chips de alta tecnología, que hoy día no lo ha generado, va a superar a Estados Unidos en todos los planos tecnológicos.
Y Estados Unidos evidentemente quiere mantener la primacía tecnológica, la primacía militar, que depende de la tecnología, y está haciendo todo lo que está haciendo para impedir a China que avance, sobre todo en desarrollar estos chips, y por eso el tema Taiwán, porque es Taiwán que genera estos chips hoy día. Y incluso yo no descarto una confrontación militar de China con Estados Unidos si Estados Unidos ve que por la vía de las acciones que está haciendo no logra detener el avance tecnológico de China. Estados Unidos no va a permitir que China lo supere y estamos en esa frontera. Pero eso también hace que Estados Unidos llegó a la conclusión, un sector importante que son este mundo de Trump, de los libertarios y los transhumanistas, que es Silicon Valley, de que las democracias son débiles para enfrentar el futuro y con ellas no pueden competir con China, que tiene un sistema que no tiene democracia, que puede planificar a largo plazo, que toma decisiones y toda la sociedad empuja en esa misma dirección. Y por lo tanto yo creo que hay una decisión política, estratégica de debilitar a las democracias y reemplazarlas por sistemas tecnoautoritarios. Y lo que están usando son los dispositivos digitales, las plataformas como Google, Facebook, en todas partes del mundo, para inocular lo que yo llamo la polarización, para empujar a la sociedad hacia los extremos. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes, producto de la polarización, capacidad de conversar, de dialogar, las democracias se debilitan y desaparecen, porque la democracia es conversación y es diálogo. Y esto lo estamos viendo en todas partes del mundo. La polarización es global, basta mirar en todas partes. Y en Chile... Perdona, pero ¿es algo que tú dices está planificado para que transite hacia ese destino? Yo creo que sí. Recuerda que Elon Musk intervino en Alemania, intervino en Europa con sus plataformas activamente, apoyando a los neonazis, apoyando a grupos extremos. Mira la relación que tiene Milei con Trump. Y en Chile pasa lo mismo, ¿te das cuenta? En Chile, en cierta manera, no estamos viviendo la disputa que uno hubiera vivido normalmente, que fuera entre Carolina Toá y Evelyn Matei. La disputa más bien está entre dos sectores que son más bien polares. Pero este es un fenómeno mundial. Ahora, esto yo creo que amenaza a las democracias y es algo que también en esos contextos los cerebros de las personas, y ahí es muy interesante, los cerebros de las personas cuando hay una permanente situación de amenaza, de conflicto, de violencia, como promueven las redes sociales, acuérdate que pasamos una parte muy importante en nuestro tiempo en redes sociales, los cerebros dejan de actuar con la parte reflexiva, con la corteza prefrontal, y actúan con la parte más emocional, que se llama la amígdala. Y de hecho los contenidos amenazantes, violentos, negativos, van directamente a la amígdala y no pasan por la corteza prefrontal, que es la parte del control, de la reflexión. Entonces las sociedades están traccionadas hacia posturas emocionales y traccionadas hacia los extremos. Y esto es un fenómeno mundial. Ahora, en ese contexto tenemos además, yo te decía, cambio climático, pero Chile, mira la paradoja. O sea, yo creo que este país, paradojalmente, en este escenario tiene oportunidades que nunca tuvo. Porque Chile está sentado arriba de una mina de oro. Tiene los recursos para enfrentar, por una parte, toda esta dimensión del cambio climático. Tiene el litio y el cobre, claro, que van a ser fundamentales para el planeta, para la electromovilidad. O sea, la minería chilena, además de generar recursos gigantescos, éticamente puede salvar al planeta. Pero piensa que además tenemos los potenciales más grandes que se han medido en el mundo de energía solar y eólica. Es decir, Chile podría, si tuviéramos una decisión ya, como lo hace China, de que todos empujan para el mismo lado en el 2050, ser el líder mundial, ser como la Arabia Saudita, nosotros no lo estamos haciendo. ¿Ah? Y tener 2 millones de mega energía solar y eólica, eso significa 500.000 millones de dólares en ingresos. Pero además de generar todo un desarrollo de capacidades, de innovaciones que te permitan avanzar y de encadenamientos que permitan a mucha gente participar de eso. El problema de la humanidad va a ser alimentar al planeta en el 2050, va a requerir como un 70% más de alimentos, pero van a tener que ser alimentos saludables y que no afecten el planeta. Dime una cosa, Guido Girardi, nosotros en la segunda mitad del siglo XX podemos discutir con qué nivel de éxito no, pero tuvimos estamentos y organismos como la Organización de Naciones Unidas que intentaban de alguna manera enrielar, ¿no?, después del desorden provocado tras la Segunda Guerra Mundial. Y hay, sin embargo, unos grandes cuestionamientos hoy día respecto de que pareciera que la institucionalidad quedó muy, digamos, anacrónica, ¿no? Y al mismo tiempo estamos debatiendo sobre los nuevos desafíos. El mismo presidente Gabriel Boric lo planteó en su discurso ante la Asamblea General que tiene el mundo, y de hecho postuló a la propia Michelle Bachelet como secretaria general para encabezar el organismo y esos mismos desafíos. Primero, déjame preguntarte si crees que es la ONU
la que debería estar abordando estos temas que tú estás planteando? Y segundo, si crees que Michelle Bachelet podría también plantear estos temas desde la ONU para poder, digamos, enrielar estos debates. Bueno, déjame terminar con la idea. Chile puede alimentar al planeta, tiene el mar más productivo a nivel mundial. El futuro de la humanidad van a ser algas, que tienen omega 3, que tienen fibra, que tienen proteína. Los ecosistemas terrestres van a tener cada vez más dificultad de generar a través de la agricultura y la alimentación del futuro. Chile tiene los data centers del futuro porque se van a tener que instalar en Chile. O sea, solo tenemos oportunidades. Pero además podemos jugar un rol geopolítico. No solamente podemos ser ricos, no solamente podemos resolver los problemas de salud, de educación, pero ¿por qué jugar un rol geopolítico? Como lo hicieron los árabes con la OPEP. Porque si tú tienes el control de una parte de la energía del planeta, si tú tienes el control de una parte de los recursos que son fundamentales en esta disputa entre China y Estados Unidos, que son el cobre, que son el litio, Sí. si tú vas a tener en tu país, van a tener que esos países instalar en Chile sus centros de datos, tú tienes poder. Entonces, Chile puede jugar un rol geopolítico y ahí quiero ir a Naciones Unidas. O sea, para mí la posibilidad de tener a la presidenta Bachelet tiene que insertarse en una lógica país, te das cuenta de decir, bueno, ¿cuál es el rol de Chile en este mundo que viene? Y yo creo que Chile tiene un poder gigantesco en este mundo que viene, porque si va a ser uno de los centros mundiales de la energía renovable, si va a ser uno de los centros mundiales de la alimentación del futuro, si va a ser uno de los centros mundiales del procesamiento de datos, además puede tener un rol político si tiene, además de todo eso, una figura como Michelle Bachelet, que más allá de las diferencias nos va a representar a todos como chilenos. Yo creo que no da lo mismo que sea Michelle Bachelet en el concierto. Ahora, yo creo que también hay una amenaza para Naciones Unidas, porque esta alianza que yo te decía de Trump con Silicon Valley, en el fondo quiere desregular al mundo, quiere un mundo sin reglas. ¿Por qué? Porque el mundo de las... ¿Cuál es el acuerdo que tiene Trump con Silicon Valley, con Google, con Facebook? Es que en cierta manera, las grandes plataformas digitales le van a proveer a Trump poder, apoyo, disponer las redes digitales para apoyar estos proyectos de extrema derecha en el mundo, pero a cambio Trump va a garantizarle a ellos que no van a haber regulaciones para las plataformas. De hecho, el primer planteamiento que le hizo Trump a Europa es amenazarlos de no regular los contenidos de las plataformas de Google, de Facebook. Ahora, el mundo digital, ese mundo digital es un mundo sin reglas. Si el cartero llega a tu casa y abre tu carta, bueno, yo lo sanciono, ¿no es cierto? Lo puedo denunciar, pero si Gmail abre tu carta, la lee, la analiza y la vende, no tiene ningún problema. Son mundos donde no hay normas, donde no hay reglas. Y lo que está ocurriendo con Naciones Unidas va en esa dirección. O sea, Trump y esa extrema derecha quiere terminar con todas las regulaciones, incluso aquellas regulaciones que son supranacionales, y por eso la crítica tan feroz que ha hecho a Naciones Unidas y a la OTAN misma, acuérdate. Pero en relación a Naciones Unidas, él dice no tiene que existir Naciones Unidas, no sirve para nada. O sea, lo que quiere Trump y lo que quieren los transhumanistas es un mundo donde no hay ninguna regla. ¿Por qué? Porque es la ley de la selva, y en la ley de la selva ganan ellos. Ganan más fuerte. No, ganan más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Ellos. Entonces, pero piensa que todo esto... ¿Hay transhumanistas en Chile? Yo creo que el transhumanismo... ¿Qué es lo que es el transhumanismo? El transhumanismo es una corriente de opinión muy poderosa que piensa que el ser humano, Homo sapiens, llegó a su fin. Que construyó o ya aportó a la historia de la evolución, que conquistó el planeta Tierra, que desarrolló las tecnologías que desarrolló, pero que la misión evolutiva del ser humano a futuro es el universo. Y así como el cuerpo y el cerebro del mono, nuestro antecesor hace 10 millones de años, no estaba preparado para el planeta Tierra, para explorar, para caminar, para tener un cerebro que comprendiera el planeta Tierra como sapiens, ellos plantean que el cuerpo de los seres humanos y el cerebro de los seres humanos no está preparado, el cerebro para comprender la profundidad del universo, y el cuerpo no puede viajar por el universo. Entonces hay que abandonar el cuerpo. Por eso que Ray Kurzweil, uno de los grandes líderes del transhumanismo, que es un personaje muy importante, piensa que fundó la Singularity University. Muchos chilenos les gusta ir a la Singularity University, te das cuenta, hacer procesión allá. Ray Kurzweil dice que hay que, y es el jefe de ingeniería de Google, dice que hay que, en el 2045 vamos a ser inmortales porque vamos a poder poner nuestra conciencia en una máquina. ¿Cuál es la gran tensión o la gran compulsión del transhumanismo? Es la inmortalidad, y están avanzando hacia eso. Y el argumento de ellos es que hay que terminar con esta humanidad, y por eso que tienen filósofos como Nick Land y Curtis Yarvin que plantean que hay que acelerar el proceso tecnológico para que
acelerarlo a tal punto que haga implosionar el capitalismo actual para poder pasar a un postcapitalismo y a un poshumano. Entonces, estos actores, donde están los dueños de Google, de Facebook, primero su pasión y su pulsión es ser inmortales, y luego colonizar el universo. Por eso que es Elon Musk que está yendo a Marte, no es la NASA, pero además piensa que tienen el poder del futuro. Hoy día tienen el poder social, son el poder económico más potente del mundo, todas estas plataformas, pero además son los que están justamente liderando estas tecnologías que yo te decía, estas revoluciones, son ellos los que están haciendo la nanotecnología, la edición genética, la computación cuántica. Entonces hay un desafío político. Ético, si queremos preservar al humano, porque ellos decidieron que el humano está obsoleto. Perfecto. Y yo diría, primer desafío ético, por eso yo tuve un encuentro con Monseñor Chomalí hace unos días atrás, invitado por la Academia de Ciencias, y yo le decía, mira, yo creo que los laicos humanistas vamos a tener un encuentro con los cristianos humanistas, porque ambos vamos a terminar defendiendo al humano. Porque hoy día la decisión que vamos a tener que tomar es si queremos avanzar hacia una poshumanidad, hacia un poshumano, o preservar a Homo sapiens. Es una decisión que no pudo tomar Homo erectus, nuestro antecesor. Y la segunda es si queremos que el mundo quede en manos de estos dueños de las plataformas. O queremos redemocratizar el mundo, queremos reconquistar la democracia como valor fundamental y las democracias liberales que están amenazadas. Y yo creo que si no hacemos nada, si no hay una toma de conciencia, inexorablemente vamos a ir a una poshumanidad y un poshumanismo, porque la pulsión de explorar del ser humano, de nuestros genes, es ir al universo, pero ahí no sirve nuestro cuerpo ni nuestro cerebro. Entonces, son decisiones y reflexiones, y en ese contexto yo creo que Chile tiene un rol, ¿te das cuenta? Porque Chile puede jugar un rol de defender al humano y puede jugar un rol de defender a la humanidad. Y además en esta disputa entre China y Estados Unidos que va a marcar el futuro, que va a ser el eje central para entender qué es lo que cómo se está moviendo nuestra humanidad. Yo creo que lo de Venezuela tiene mucho que ver con China y es señales que Estados Unidos le quiere dar a China. ¿No es cierto? Chile puede jugar un rol porque va a tener factores limitantes. Piensa que China está comprando Transelec, está comprando el litio, está comprando el cobre. ¿Tú crees que lo hace por negocio? Porque tienen una visión de futuro, pero nuestros recursos no pueden ser mirados solo como negocio, los tenemos que mirar como recursos geopolíticos también. Proyecta Chile 2050.cl, vale mucho la pena visitarlo, ahí que ha hecho. Te cuento un poco, tenemos 2.000 académicos liderados por el presidente del CRUCH de todas las universidades que están trabajando gratis, elaborando un proyecto para Chile, en la salud del futuro, la educación del futuro. Vamos a hacer una entrega a los candidatos presidenciales el 16 de octubre, pero esta es una plataforma permanente que quiere aportar pensamiento, que quiere aportar políticas nuevas a los parlamentarios, a los gobiernos, y que se quiere transformar en una institución permanente de encuentro, es decir, de despolarizar, de generar justamente espacios donde exista conversación democrática, donde puedan estar los distintos, las distintas. Está liderado por la universidad y por el Congreso Futuro y por la Fundación Encuentro Futuro como un aporte justamente a lo que necesitamos, de poner a Chile en el futuro y transformar a Chile en una potencia mundial y transformar a Chile en un país desarrollado, pero además en un país que tenga un rol en esta nueva humanidad. Guido Girardi, ex senador y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro, conversando esta mañana con nosotros. Guido Girardi, como siempre, un gusto.